Buenas chicos, venga, pues hoy vamos a seguir por el, el repaso de los temas 1 y 2 y nos vamos a centrar ya en los últimos tiempos que nos quedan, que son los futuros. En este tema, en esta presentación, os voy a explicar estos tres tiempos verbales que hacen referencia al futuro, ¿vale? El futuro simple, el futuro continuo y el futuro perfecto simple. El futuro perfecto continuo no lo vamos a ver todavía, ¿vale? Porque eso no entraba en la parte del temario de este año y no lo vamos a dar ahora. Además de los que acabamos de decir, que son el simple, el continuo y el perfecto, también se da dentro de los tiempos futuros el be going to, ¿vale? Que aunque no aparece en esa tabla, es uno de los tiempos futuros que hay que tener en cuenta y que hay que saber porque además es uno de los más frecuentes. Vale, pues justamente empezamos con este tiempo, con el be going to. Este se traduciría como voy a... ¿vale? Y es muy parecido al el presente continuo cuando se utiliza con intención de futuro para hablar de planes. Muchas veces, de hecho, se pueden utilizar tanto uno como otro en las oraciones que hablan de eso, de planes, ¿vale? Utilizamos el be going to para hablar sobre acciones planeadas o planes que tenemos en el futuro y también intenciones. Y también se puede utilizar el be going to para hablar de una acción que está a punto de ocurrir y que tú ves que va a ocurrir, ¿vale? El típico ejemplo de te vas a caer. Pues entonces diría you're going to fall, ¿vale? Porque ves que esa persona está, pues, por ejemplo, en un bordillo o que crees que se va a caer. Vale, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el be hay que conjugarlo, ¿vale? Tendríamos que poner el be en presente, pues am, is o are, going to, más un verbo, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva en la forma. Y las keywords que aparece con el be going to, pues normalmente expresiones temporales que hacen referencia al futuro. This evening, tomorrow, next week, todo lo que tenga next se refiere a la siguiente, a la que viene. In a few weeks, en unas cuantas semanas. Later, que es más tarde. In an hour, en una hora. Soon, pronto, o cualquier hora que se refiera también al futuro. Vale, la forma, pues bien, como he dicho antes, la traducción sería voy a, ¿vale? Y es importante tener en cuenta que aquí el verbo to be va a ser el que va cambiando, ¿vale? Y que después del be going to tiene que ir un verbo. No es lo mismo decir I'm going to the cinema que decir I'm going to go to the cinema. En cuanto a significado sí que es lo mismo, pero en cuanto a forma no. Este sería el presente continuo y este es el be going to, ¿vale? Tiene que estar toda la forma completa. El verbo to be, el going to, más otro verbo, ¿vale? Entonces, la forma en afirmativo, pues el sujeto con el verbo to be en presente y en afirmativo, el going to más un verbo en forma base, ¿vale? Y el verbo to be conjugado en cada una de las personas, concordándolo bien. El negativo, pues sería el sujeto, el verbo to be en presente y en negativo y el going to más el verbo en forma base, ¿vale? Pues el verbo to be en negativo, concordándolo con cada una de las personas, el going to y el verbo. Y por último, la interrogativa, el verbo to be, que es en este caso el auxiliar de este tiempo, ¿vale? El verbo to be que aparece aquí al principio, a este me estoy refiriendo, pues iría al principio de la pregunta. El verbo to be, el sujeto entre el verbo to be y el going to, y por último el verbo en la forma base. Vale, otro futuro que tenemos que además el más fácil de conjugar es el futuro simple, ¿vale? Que este es el de will. ¿Para qué se utiliza el futuro simple? Pues se utiliza para hablar sobre predicciones, ¿vale? Sobre el futuro, para hacer o hablar sobre promesas o para expresar una decisión espontánea que decides en el momento en el que estás hablando, ¿vale? Por ejemplo, si estás hablando con una amiga y te dice que va de compra,
y tú le dices, pues voy contigo, pues ese voy contigo lo dirías con el will, ¿vale? I'll go with you, por ejemplo. Keywords, pues también todo lo que se refiere al futuro, ¿vale? In the future, tomorrow, next week, in a few weeks, pero siempre teniendo en cuenta que este no se utiliza para planes, ¿vale? No es un tiempo que se utilice para decir lo que vas a hacer mañana, pero sí puedes hacer una predicción sobre lo que crees que pasará mañana. Y como también normalmente se refiere a un futuro más lejano, pues fechas así lejanas del futuro, o también, como hemos dicho, como puede hacer referencia a predicciones, promesas, pues estas también serían indicadores de que el verbo que tenemos que poner en la frase, por ejemplo, en un ejercicio de rellenar huecos, pues sería el will, ¿vale? I think, pienso, como haciendo referencia a una predicción, probably, probablemente, también igual, haciendo referencia a una predicción o algo que tú crees que va a ocurrir, y I promise, pues haciendo referencia a una promesa. En la traducción de este sería yo hablaré, ¿vale? Como nuestro futuro simple en español. Y la forma es muy fácil porque tenemos el auxiliar will, que es el que vamos a poner con todas las personas y que además, como es un verbo modal, siempre va seguido de la forma base, ¿vale? Entonces tendríamos el sujeto más will más el verbo en forma base en todas las personas igual. En negativo, el sujeto más will not o won't más el verbo en forma base en todas las personas igual. Y la interrogativa, el will al principio, el sujeto en medio y después el verbo en forma base y en todas las personas igual. El futuro continuo hace referencia a, como todos los tiempos continuos, a una acción que está en progreso, ¿vale? Pero en este caso se refiere a una acción que estará en progreso en el futuro. Entonces, ahora, si nosotros nos imaginamos que está el presente, esto sería el futuro continuo. Es decir, una acción que estará ocurriendo en algún momento del futuro, ¿vale? Como es continuo, pues normalmente hace referencia a una acción, eso que está en progreso, una acción larga, algo que estará ocurriendo en un momento determinado del futuro. Entonces, utilizamos el futuro continuo para hablar sobre acciones o eventos que estarán ocurriendo en el futuro, ¿vale? También se puede utilizar este para hablar sobre planes. Keywords que aparecen que pueden aparecer en la frase y que nos indiquen que sea futuro continuo. Pues at this time tomorrow, este es muy típico, siempre que sea at this time. También pues cualquier referencia a un momento del futuro, ¿vale? Y la forma del futuro continuo, pues tendríamos que tener, como todos los tiempos continuos, el verbo to be más ing, pero en este caso el verbo to be irá en futuro. El auxiliar vuelve a ser will, pero aquí tenemos que tener en cuenta más cosas. En afirmativo se pondría el sujeto con el will, pero además hay que añadir el verbo to be y el ing. Es muy fácil porque al ir justo detrás de will, que es un verbo modal, pues el verbo to be siempre se pone en la forma base y el verbo principal de la oración en ing, ¿vale? I will be speaking, you will be speaking, he will be speaking, y para todas las personas sería igual. La traducción de esto sería yo estaré hablando, cantando, estudiando, escuchando, cualquier cosa, ¿vale? Siempre el verbo to be en futuro y el gerundio. El negativo pues sería el sujeto con el will en negativo, will not o won't, y otra vez el verbo to be más ing. Y en todas las personas igual. Will not o won't be speaking. Y la interrogativa, pues el auxiliar al principio, el will justo antes del sujeto, después el sujeto, después el verbo to be y después el verbo en ing. Y en todas las personas igual. Will I be speaking? Will you be speaking? Will he be speaking? ¿Vale? Y el último que vamos a dar es el futuro perfecto simple, ¿vale? El futuro perfecto hace referencia a una acción que habrá terminado en el futuro, ¿vale? Entonces volvemos a hacer la línea temporal, si esto es el presente. Yo hago referencia a que imagínate que yo me sitúo en este momento del futuro, ¿vale? Pues el futuro perfecto sería esa acción, por ejemplo, ¿vale? Yo
para este momento ya habré terminado eso que estuviera haciendo, ¿vale? Palabras clave, pues muy típico siempre el by. By this time tomorrow, by 3 o'clock, by the end of, lo que sea, by then, para entonces, ¿vale? In 4 months, no tiene por qué aparecer el by para ser futuro perfecto, pero es muy, muy típico. Entonces, como he dicho, el futuro perfecto siempre hace referencia a una acción que en un momento determinado del futuro ya estará completada, ¿vale? La forma del perfecto simple, pues volvemos a tener el auxiliar will, pero en este caso, al ser perfecto, pues vamos a tener que poner también el have más participio, ¿vale? Como hemos estado haciendo en todos los tiempos perfectos. En afirmativo tendríamos sujeto, will y ya la forma típica del perfecto simple, el have más el participio, ¿vale? Volvemos a repetir los verbos irregulares tercera columna y los verbos regulares ed, ¿vale? La forma en afirmativo pues sería así para todas las personas. I will have spoken o I will have worked si es regular, ¿vale? Volvemos a decir lo mismo, como will es un verbo modal, pues después siempre lleva el verbo en forma base, que como es have, después lleva participio. En negativo sería el sujeto más will not o won't más el have más el participio. Y en todas las personas igual. I won't have spoken, he won't have spoken, para todas lo mismo. Y por último la interrogativa, pues el will al principio que es el auxiliar, después el sujeto y después la forma del perfecto, have más participio. Y en todas las personas igual. Bien, pues el pequeño resumen de lo que hemos visto hoy sería este, ¿vale? El be going to, que se utiliza para planes, intenciones o cosas que ves que van a pasar, ¿vale? Importante aquí, hay que tener en cuenta que el be hay que conjugarlo. No sirve poner I be going to visit my mother, porque ese be hay que poner I'm going to, ¿vale? Y también tener en cuenta que después de este to hay un verbo, ¿vale? El futuro simple, que es el que se conjuga siempre con will más el verbo en forma base, que se refiere a predicciones, promesas y decisiones que toma en el momento que estás hablando, ¿vale? Una decisión espontánea. El futuro continuo, que es el que se refiere a acciones que estarán en progreso en el futuro y también para planes en el futuro, ¿vale? Como todos los tiempos continuos, pues vamos a tener que poner el be más ing. En este caso, el verbo to be en futuro, que se quedaría así, will be, más un verbo en forma ing, ¿vale? Este es el que antes os he hecho la línea temporal, que si esto fuera el presente, el futuro continuo sería una acción que está en progreso durante un tiempo en el futuro. El futuro perfecto simple, que es el que se refiere a una acción que habrá terminado haciendo referencia a un momento concreto del futuro, ¿vale? Para ese momento ya habrá terminado. La forma, como todos los tiempos perfectos, pues lleva have más participio, pero tenemos que ponerlo en futuro. Will have más el participio, ¿vale? El pasado participio. Que como ya sabéis, si es irregular es la tercera columna y si es regular es el verbo con ed. Vale, pues si hacemos una línea temporal como hemos hecho antes y esto fuera el presente, yo hago referencia a que para un momento concreto del futuro algo ya habrá terminado, ¿vale? O sea, por ejemplo, para la semana que viene habré terminado de corregir los exámenes. Pues entonces sería by next week I will have finished. Entonces, esto se referirá, este momento del futuro sería el by next week, ¿vale? Y esto se refiere a que I will have finished, ya lo habré hecho para ese momento. Sin embargo, el continuo, por añadir otro ejemplo, pues sería que en este momento del futuro yo estaré haciéndolo, ¿vale?
This time next week I'll be correcting your tests, ¿vale? Se refiere a que en este momento del futuro lo estaré haciendo, ¿vale? Vale, bueno, espero que no resulte muy lioso. Simplemente, pues bueno, yo creo que el be going to y el futuro simple lo tenemos más controlado. Acordado de que normalmente para hablar de planes también podemos utilizar el futuro continuo, perdón, el presente continuo, que no os lo he añadido en los tiempos porque ya lo teníamos de las semanas anteriores, pero que contáis con ello, ¿vale? Tanto el be going to como el presente continuo se puede utilizar para referirse a planes, ¿vale? Normalmente en un futuro cercano. El lío puede venir un poco entre el continuo y el perfecto, pero acordaos siempre de que el continuo hace referencia a una acción en progreso, ¿vale? Que en este caso será en un momento del futuro, eso estará ocurriendo, y que una acción perfecta, perfect, es que está acabada, ¿vale? Entonces, en este caso se refiere a que en un momento del futuro se habrá acabado. Yo creo que con eso lo tendríais que más o menos ya tener claro. En fin, pues cualquier cosa, cualquier duda, aquí estoy, ya sabéis. See you.